Somos parte de esta comunidad logística. Somos lo que siempre nos propusimos. Hemos logrado llegar a donde nadie ha llegado. Somos el punto de acceso, un sistema informativo, una plataforma donde los acontecimientos se develan y la comunicación tiene apertura. Somos la voz del comercio exterior. Tiempo logístico. Tiempo logístico. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Tiempo Logístico, la voz del comercio exterior. Soy su amigo Paco Tobar, desde aquí, en la Ciudad de México, y como todos los jueves, desde la Ciudad de Manzanillo, y como todos los jueves, desde la Ciudad de México, mi querido amigo Eduardo Chavero. Bienvenido, amigo. Buenas tardes para toda nuestra audiencia de Tiempo Logístico, pues jueves 20 de julio del 2023, ya estamos aquí listos para comenzar. Correcto, amigo, y bueno, como bien sabe todo nuestro público, un público especializado en la materia del comercio exterior, la logística, el transporte, las aduanas, los puertos, y bueno, siempre lo dividimos en 3 segmentos este programa, y bueno, en el tercer segmento vamos a hablar un poco de una campaña de mucha conciencia, la campaña de no al exceso de velocidad en los tractocamiones. Nos va a acompañar el delegado de la CONATRAM en Colima, Juan Alcaraz, y el presidente de Motoclubs de Unidos de Colima, Ricardo Callas, para hablar de todo un tema realmente relevante para este gremio del transporte y para todos los que usamos las carreteras. En el segundo segmento vamos a hablar del CFDI 4.0 2024, este tema que nos lo lleva a la mesa Alejandro Yescas, experto en aduanas y directivo de Craftesh, buen amigo que también participará en el segmento con nosotros. Y en este segmento, primero, vamos a hablar de las causales de cancelación del padrón de importadores. La verdad que es un tema bien interesante. Apasionados del comercio exterior deben de aclamar este segmento, mi querido Eduardo, porque nos acompaña hoy la maestra Georgina Estrada Aguirre, consultora aduanera y de comercio exterior, y es la presidenta de la AMA. Le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué te parece, Eduardo? Por favor. Gina, bienvenida nuevamente a Tiempo Logístico. Por favor, qué honor tenerte nuevamente aquí con nosotros. Al contrario, mi querido Paco, muchas gracias. Eduardo, les aprecio mucho esta invitación. Es un honor para mí, como siempre, estar aquí con ustedes y con su amable auditorio. Pues muchísimas gracias. ¿Qué te parece, Eduardo, si le cedemos los micrófonos? Porque bueno, se nos va volando el tiempo y para escuchar su especialidad y todo el tema relacionado a las causales de cancelación del padrón de importadores, un tema que de verdad importa mucho a todos nuestros seguidores. Te cedemos la voz, por favor, Gina. Muchas gracias, gracias a ambos. Pues quisiera empezar por reiterar lo que ha motivado a las autoridades fiscales, aduaneras y de comercio exterior, el hecho de administrar y de tener un padrón de importadores, que consiste en controlar las operaciones de comercio exterior y fomentar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, lo subrayo, así como prevenir y detectar prácticas de fraude aduanero por parte de las autoridades. Y respecto de los usuarios del comercio exterior, de los contribuyentes, me parece que es importante que reiteremos que es una de las medidas más importantes, o digamos como el principio, uno de los principales esquemas o motivos por los cuales debemos nosotros tener cuidado del cumplimiento aduanero en general. Creo que podríamos empezar por esta parte, mi querido Paco. Pues adelante. Eduardo. ¿Qué te parece, Eduardo? Adelante, por favor. Pues adelante, Muchas Gina. Gracias. Sí. Miren, gracias a ambos. Desde hace ya tiempo se ha venido manejando en muchas ocasiones, pues que tenemos bajas masivas, suspensiones masivas de padrón de importadores por muchos motivos. Quizá porque las 46 causales de la suspensión del padrón de importadores que se encuentran hoy establecidas en la regla 1.3.3 de las reglas generales de comercio exterior, respecto de ciertos temas de preocupación de las autoridades. El principal, obviamente, el tema fiscal, como ya lo mencionamos hace un rato, temas contables, financieros, aduaneros, desde luego, de salud pública, de seguridad nacional, y tienen distintas formas de identificar, hacer cumplir con la norma y bueno, en caso de que los contribuyentes nos ubiquemos en alguno de los supuestos establecidos ahí en el padrón de importadores, pues de inmediato la suspensión inmediata, ¿no? Que este es un punto importante porque
pues en muchas ocasiones los importadores se presentan al módulo o para efectos ya de hacer la validación pertinente de los pedimentos y ya no pueden hacerla porque ya no tienen padrón de importadores. Me refiero al caso de los módulos porque a lo mejor ya han pasado varias remesas y en la siguiente ya no pudieron. Entonces, tiene mucho que ver con el compliance aduanero, mi querido Paco, Eduardo. Este es un tema básicamente relevante para las empresas porque el cuidado de no incurrir en estas causales de suspensión del padrón de importadores va más allá de lo aduanero. Tiene que ver con un tema multidisciplinario, fiscal, como ya dijimos, aduanero, de salud pública, seguridad nacional, de muchos motivos. Recientemente, mis queridos amigos, Sí. el SAT publica en su página web, en la página del SAT, algunas cifras de padrones. Y yo quisiera ponerlas a su exposición y señalarles, bueno, hablan de las cifras de los contribuyentes inscritos y activos en el padrón de importadores al 30 de junio del presente año. Y tenemos un padrón de 173,586 contribuyentes inscritos, de los cuales 127,705 corresponden al padrón de importadores general. Parece que te perdimos. De, Sí, adelante, adelante. no, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos Así, bien ya. desde luego, gracias. Desde luego habrá que hacer notar que el cuidado, y bueno, yo quisiera hablar de las principales irregularidades que han estado detectando las autoridades y que en muchas ocasiones nosotros como usuarios, como contribuyentes, no prestamos mucha atención. Creo que es básico esa sensibilización que tenemos o esa sensibilidad que debemos tener como usuarios. Entonces, algo muy interesante. También en el micrositio del SAT, el SAT en su página web publica los contribuyentes suspendidos por autoridad en el padrón de importadores de sectores específicos y padrón de exportadores sectorial desde el ejercicio 2021 al 3 de julio pasado. Y entonces, en este listado de un padrón importante de contribuyentes suspendidos, nos encontramos con quizá al menos unos 10 supuestos o irregularidades más recurrentes. Las principales tienen que ver con temas o efectos fiscales, Paco. El que no hubieran presentado declaraciones de impuestos o cumplido con cualquier otra obligación fiscal, el hecho de que se excedan en un periodo de 12 meses y no lleven a cabo operaciones de comercio exterior, ese también es un motivo y digamos son las empresas dormidas y estos dos temas, digamos que de facto por sistema ejecutan sus acciones las autoridades conforme a sus atribuciones. En este caso hay que recordar que quien administra este padrón es la Administración General de Servicios al Contribuyente, pero también puede ser que a esta autoridad le suministre información a alguna otra autoridad fiscal o aduanera, por ejemplo, AGACE, por ejemplo, recaudación, y entonces tenemos otro supuesto, otra irregularidad también muy recurrente y que no es un tema menor porque es un tema de gran preocupación para las autoridades fiscales y es el tema del domicilio no localizado o claro, domicilio fiscal del contribuyente que no ha sido notificado a las autoridades correspondientes a algunos de sus establecimientos, por ejemplo. Entonces, este es un tema de gran preocupación interesante y me gustaría al menos mencionar un par de supuestos más, Eduardo, Paco. Claro, los Uno más de ellos, importantes, y que, sí. digamos que es muchas gracias, tiro por viaje es el tema de la vinculación entre personas. Es decir, si una empresa que solicita la reactivación del padrón de importadores o ha sido suspendida por algún motivo en particular, y uno de ellos es, mis queridos amigos, el hecho de que la empresa, sus socios, accionistas, miembros del consejo de administración, representantes legales, uno de ellos se encuentre vinculado a otra empresa que haya sido suspendida y que desde luego, bueno, no hubiera desvirtuado las irregularidades y siga suspendida en ese contexto. Entonces, el tema de vinculación entre personas también es algo muy importante para las autoridades. Y aquí cabe hacer mención que en muchas ocasiones puede ser que por cualquier otra irregularidad
sean suspendidos y cuando solicitan la reactivación, ya sea que no está el domicilio verificado o que tienen vinculación entre personas y no se permite la reactivación correspondiente. Entonces, en estos supuestos, pues es muy difícil que puedan reactivarse en el padrón correspondiente. Entonces, ese es alguno de los temas. Otro más interesante, importante, que no me gustaría dejar pasar, es el hecho de que en ejercicio de facultades de comprobación, las autoridades, cuando inician las facultades a que se refiere el 42 del Código Fiscal, soliciten o pretendan notificarles algún requerimiento y no sea atendido por la empresa, o en su caso no sea o se realiza de forma incompleta la atención al requerimiento. Este también es uno de los supuestos más recurrentes de suspensión del padrón de importadores. Hay otro que a mí me gustaría preguntarte si está dentro de esos niveles de importancia y que podría ser el cambio de la denominación o la razón social, digo, porque sucede regularmente. Sí, fíjate que no es de los más recurrentes, pero bueno, también ha sucedido que hay supuestos en los que parece que tenemos por aquí una pequeña falla de internet, pero estamos tratando de conectar a Gina. ¿Hay aquí algún detalle, Gina, con el internet? No sé si es allá contigo, esté lloviendo mucho en la Ciudad de México, porque parece que se nos detuvo un poquito el internet. ¿Tú nos estás escuchando, Eduardo? Sí, Paco, perfectamente. Justamente platicamos eso, está el clima por acá. Está lloviendo mucho, entonces seguramente por ahí tuvo alguna falla. Sí, es probable que el internet de ella esté fallando y bueno, estamos intentando poder ingresarla nuevamente para que pueda platicar y terminar este tema, Eduardo, que la verdad tiene mucho interés. Es un asunto que justamente yo platicaba con Gina para explicar este tema, porque tú como pues parte de todo este trabajo que se está desarrollando de comunicar perfectamente bien el comercio exterior en la Ciudad de México, pues evidentemente tenemos muchos importadores por ese lado que tú podrías sumarte, ¿no? No sé, ¿tú cómo ves toda esta opinión? Sí, fíjate que justamente la maestra acaba de dar una cifra que ni siquiera el mismo Aristóteles Núñez me supo dar hace 8 años. Yo se lo pregunté frente a frente, Paco, ¿eh? Sí. Yo le pregunté si él sabía más o menos el equivalente o cuántos padrones había en ese momento y no supo. Entonces, hoy la maestra nos acaba de dar una cifra, pues, interesante, 173,000 contribuyentes en el padrón de importadores, fíjate. Vaya, bueno, pues es un dato muy importante y justamente cuando las autoridades no te dan alguna cifra, bueno, pues deja mucho que desear, mucho que pensar, porque esas circunstancias, dices, o no la tienen en el radar, están ausentes de toda su operación, o prácticamente no te la quieren decir, ¿no? O sea, y que es la segunda a la que más recurrimos, no te la quieren decir. Gina, creo que ya te tenemos restablecida, ¿verdad? No, bueno, parece que todavía no. Bueno, yo creo que... Sí, Gina, parece ser que el internet por allá contigo estuvo fallando mucho. Sí. No te preocupes, Gina. Ha estado fallando, una disculpa. No te preocupes, que nos estabas dando datos bien interesantes, pero bueno, tenemos que llegar a la parte final de esta participación porque hay que darle paso a los siguientes colaboradores. Y bueno, Gina, de verdad, como siempre, dando datos bien importantes, comentarios súper importantes que dominas a la perfección. Y digo, a mí me gustaría que dejaras tus datos, en dónde te pueden localizar para cualquier asesoría y sobre todo las mujeres, todas aquellas mujeres que se quieren afiliar a la AMA. Muchísimas gracias, amigos. Pues bueno, invitadísimas todas las mujeres aduaneras. Si solicitan información, info@mujeresaduaneras.com. Correcto, pues ahí está el dato, mi querido Eduardo, para todas aquellas amigas que tengas que están sumergidas en toda esta materia, porque yo les he recomendado mucho que se acerquen con Gina para que puedan tener pues esa asesoría de una personalidad de verdad que con tanto conocimiento como ella. Muy bien, pues muy bien. Muchas gracias, un gusto. Un gusto. Pues Eduardo, vamos a darle paso al siguiente colaborador. Gina, muchísimas gracias por tu colaboración. Gracias, maestra. Bueno, parece que le falló otra vez el internet, pero sí, sabemos perfectamente bien que nos deseas lo mismo. Muchísimas gracias por la colaboración. Estamos en contacto contigo. Seguramente nos estás escuchando tú. Y bueno, mi querido Eduardo, vámonos un corte, ¿te parece bien? Para darle paso a ese tema del CFDI 4.0 2024 para ver qué nos está platicando Alejandro Yescas, amigo mutuo desde la Ciudad de México. ¿Te parece bien? Vámonos al corte, Paco. Vámonos al corte, regresamos.
Somos la voz del comercio exterior. Tiempo logístico. Tiempo logístico. Permanece con nosotros.